¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Esta semana ya estamos aquí de nuevo, ya hemos terminado el curso en Salamanca de improvisación, por lo tanto vamos a explicar alguna pequeña técnica que vais a tener que utilizar en una composición que escucharemos juntos, todos los miembros del canal que se quieran pasar por el directo del próximo domingo, ¿vale? Próximo domingo a las 4 de la tarde. Entonces, básicamente va a ser una composición de 1 minuto y medio de duración, donde vas a tener que aplicar la técnica que veamos hoy juntos, ¿vale? Entonces, hace un par de semanas yo expliqué formación de acordes por cuartas y fue un vídeo que, a diferencia de otros vídeos que hay en este canal, no incluía una aplicación práctica, simplemente era algo para que lo pusieses debajo de los dedos. No tenías que componer nada con ello, digamos. Sin embargo, esta semana, para asegurarnos que lo has practicado y lo has comprendido, sí que vamos a hacer una composición. Entonces van a suceder dos cosas. La primera cosa es que vas a tener una textura de fondo donde los voicings van a ser estos voicings por cuartas de los que hablamos en el vídeo anterior, que te voy a dejar en la descripción, te voy a dejar el enlace por si acaso te lo perdiste. Un breve recordatorio rápido. Teníamos la posibilidad de utilizar un mismo voicing por cuartas para diferentes acordes. Por ejemplo, esto lo podíamos usar para Do, pero también lo podíamos usar para Fa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque jugamos con una idea muy sencilla y era que os expliqué que en jazz las notas guías son la tercera y la séptima del acorde. Entonces resulta que aquí esto sería la tercera de Do, por lo tanto tendríamos tercera, sexta, novena y quinta. Bien. Solo tenemos en esta estructura, fijaos, una de las notas guía. Por eso se crea un poco esta sensación como que la sonoridad gusta, está chula, pero también hay un poquito de indefinición armónica en el sentido de que no sabemos muy bien en qué tipo de acorde estamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Mirad. Si yo hago esto, de pronto es un dominante. ¿Veis? Porque tengo tercera, la sexta, la novena, la quinta y... Bien, y esto pues nos lleva aquí, por ejemplo. Es un poco ambiguo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pero bueno, la idea básica es que yo podía construir un voicing partiendo desde la tercera, o también lo podía construir partiendo de la séptima. Bien. Habíamos jugado con 4 voces porque era un poco lo más cómodo, ¿no? Para poderlo tocar. Entonces lo habíamos visto que con los mayores, con acordes mayores, para hacer voicings por cuartas típicos del jazz, lo hacía construyendo a partir de la tercera y a partir de la séptima. Después con los menores, con los acordes menores, la cosa cambiaba un poquito, ¿vale? ¿Por qué digo que cambiaba un poquito? Bueno, pues porque si yo quería un Do menor, lo podía construir desde su quinta, es decir, ¿vale? Esa era una opción, y la otra opción era construir directamente desde su fundamental. Es decir, yo tengo el bajo y ahora desde aquí... Bien. Aquí sí que jugaba solo con 4 notas, porque si os fijáis, si añado otra más, voy a tener un voicing que va a sonar eólico. Suena un poco más modal. Que no hay ningún problema, sabéis que si por ejemplo haces un acorde menor... Pero si quieres que tenga una sonoridad más eólica, vas a tener este juego aquí. ¿Por qué? Porque esta es la nota característica del eólico, que en contextos tonales es lo que se suele llamar nota a evitar. Los que habéis hecho mis cursos ya sabéis que me gusta llamarlas notas cuidadín, pero es verdad que cuando quiero que suene muy esa sonoridad modal, sí que busco la forma de incluirla en el voicing. Mientras que si quiero una sonoridad menor, pues prescindo de ella, ¿no? Bueno, entonces en este caso todo esto es para decir que aquí tengo que tener cuidado, porque si me extiendo me estoy metiendo en este terreno eólico, y si me extiendo más ya me voy a un terreno un poco más frigio. Entonces la cosa digamos que la sonoridad no es tan limpia, se complica un poco más, se va hacia cosas más modales, ¿no? Entonces desde la quinta sí que me puedo expandir 6 notas, no hay problema, pero cuando construyo desde la fundamental me tengo que acordar de que son 4, ¿de acuerdo? Puedo jugar a duplicar, ¿no? Es decir, anidarlo. Y se queda, ¿veis?
Son como dos voicings iguales, pero quedan ahí anidados, por decir de alguna forma. Y luego teníamos una cosa muy chula que os expliqué, que era con los dominantes. ¿Qué pasaba con los dominantes? Pues que si yo cogía un dominante, podía colocar primero el tritono. Sabéis que los acordes dominante, cuando tienen una función sintáctica de dominante, no es lo mismo cuando tienen una morfología dominante que una función sintáctica. Son cosas diferentes, aunque suelen ir juntas, pero no siempre van juntas. Esto es importante de notar. Estamos hablando de un tritono entre la tercera mayor y la séptima menor. Entonces, tengo la opción de decir, por ejemplo, vale, el tritono y después monto mi estructura por cuartas, ¿no? Y ahí teníamos dos casos. Y estos dos casos se podían utilizar dependiendo de a qué acorde objetivo vaya a resolver mi dominante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, estoy en un 2-7 para resolver a un fa menor, ¿vale? Es decir, 2-7 para fa menor, mis opciones ahí van a ser, por ejemplo, toco la fundamental, toco el tritono, las tensiones, y ahora esto claramente resuelve aquí. ¿Bien? Es decir, a un fa menor. Sin embargo, si lo quiero resolver a un fa mayor, no voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no es que suene mal, pero no suena tan congruente. Fijaos, si tú haces... y ahora resuelves... es como un poco más sorpresivo, un poco más abrupto, ¿no? Mientras que si cojo el dominante y me lo quiero resolver en como hemos dicho, un fa menor, vengo desde aquí y de pronto es como muy natural, ¿verdad? No suena tan sorpresivo. Pero ¿qué pasa si este 2-7 yo me lo quiero llevar a un fa mayor? Porque en esta ocasión en la que lo estoy resolviendo a un acorde menor, si os fijáis, como yo lo estoy construyendo, está siendo a partir de su tritono, pero estoy utilizando primero estoy colocando la tercera y luego estoy colocando la séptima. Ese es el orden. Estoy empezando por la tercera, ¿vale? O sea, mi tritono está así, ¿vale? Con el bajo. Y ahora esto directamente lo resuelvo. Pero si fuese mayor lo haría al revés. Acordaos que el tritono cuando inviertes se queda convertido en tritono. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que si hago tercera y séptima, ahora voy a hacer séptima y tercera. Bien, y voy a construir mi serie de cuartas. Vamos a ver qué sucede. Hemos dicho séptima, tercera. Y ahora... perfecto. Es decir, es muy suave. ¿Se puede utilizar este voicing para resolver sobre un menor y el otro voicing que hacía los menores para resolver un mayor? Sí, como poder se puede. Pero, digamos, la coherencia sintáctica te pide un poco que si vas a ir a un mayor, utilices esto. Y que si vas a ir a un menor, utilices este. Y ahora es mucho más lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener en el ejercicio? En el ejercicio vamos a tener básicamente acordes mayores, acordes menores, acordes dominante, pero van a estar construidos por cuartas, de esta manera que hemos visto. Bien, esto va a ser para la textura de fondo. Y ahora, melódicamente, voy a tener que diferenciar, es decir, puede haber movimiento melódico, puede haber líneas melódicas en mi línea de background, puede haber líneas melódicas y no haber una melodía. Entonces, para que haya una melodía, la melodía tiene que tener suficiente carácter y tiene que decirte algo. Tiene que hablarte con la suficiente propiedad como para que recuerdes su discurso. No se trata de que alguien se ponga delante de ti y empiece a escupirte palabras del diccionario, sino que te diga algo que tenga sentido y que tenga un discurso que tú seas capaz de seguir. Por tanto, vamos a intentar que nuestra línea melódica sea coherente. Me dice una célula, me la repite y me la varía, ¿vale? No vamos a abusar de la repetición y tampoco vamos a abusar de la variación. Sí que vamos a presentar material que podemos repetir en una forma, digamos, motívica, una forma pequeña, es decir, pequeñas células que se repitan, y luego va a haber pequeñas variaciones, pero dentro de la propia célula. Por ejemplo, estos son formas de aliteración melódica, ¿no? Si nos vamos a la melodía de Englishman in New York, por ejemplo, ¿no? En Englishman in New York, la melodía
para pa 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 pa, ahí se nos presenta. Y ahora hace para pa 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 para. Si os fijáis, empieza igual, el para pa 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 siempre es igual, pero va cambiando lo que es el final. Es decir, tiene una primera parte que es igual y una segunda parte que cambia. Esto sería como una aliteración, ¿no? Luego tenemos la posibilidad de jugar un poquito con elasticidad melódica, ¿no? Si hacemos pa pa pa, podemos hacer pa 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 o pa 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 o pa pa pa. Son tres formas de variación sobre la misma célula. Entonces, aplicando estas cosas tan sencillitas, pero siempre aplicándoselo a las células que conforman la frase, podemos dotar, digamos, de coherencia a estas pequeñas estructuras que al final todas juntas no dejan de ser como los átomos que conforman nuestra melodía, ¿no? Claro, si todo es coherente, toda esta materia es coherente entre sí, nuestra percepción, nuestra forma de almacenarlo en el cerebro, al final es como, esto tiene sentido, esto es una melodía. En ocasiones sucede que las cosas tienen una direccionalidad que es muy clara, pero no se establecen con suficiente criterio, no se establecen con suficiente fuerza, no se reafirman lo suficiente, ¿no? Se suele hablar mucho de la repetición como una forma de reafirmar, ¿no? Sí, es cierto, es una forma de reafirmar, pero cuando se hace sola, cuando se hace sin nada más que eso, se convierte en algo un poco demasiado tosco, un recurso demasiado fácil en ocasiones y que no siempre cumple lo que esperamos, ¿no? Pienso que uno de los autores que cualquiera que esté interesado de verdad en este tipo de desarrollos mucho más elaborados, no en términos de complejidad, sino desde un punto de vista conceptual, sería Beethoven, ¿no? Y bueno, la quinta que todos conocemos, ¿no? El pa 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 pam y luego pa 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 pam. Pero a partir de ahí, todo el pa 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 para pa 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 pa, todo lo que sucede en la obra a partir de ahí es todo una especie de variación sobre esas células iniciales, ¿no? Por eso funciona también, por eso siglos después la seguimos conociendo y la seguimos apreciando, la seguimos estudiando, ¿no? Entonces, aquí hay una textura muy diferenciada, ¿no? Estamos en un... Bueno, esto es ok, ¿vale? Tengo aquí esta textura homofónica. Yo tengo, por un lado, tengo mi background, donde voy a tener estos voicings por cuartas, que ya hicimos un vídeo sobre ello, así que le pegas un repasito y luego las 4 tonterías que te explicaban y ahora voy a crear una progresión que funcione, que va a estar articulada a través de estos voicings por cuartas, pero es que además voy a tener una melodía que va a tener, digamos, una frase A, y luego va a tener una frase B contrastante, ¿bien? Y después vamos a hablar de esta frase A. Es decir, vamos a tener como una especie de A-A-B-A, una forma típica de estándar, ¿no? Forma canción típica estándar, A-A-B-A. Sería como A', B y otra vez A de nuevo, ¿no? Odor Lips, por ejemplo, ¿no? Es una forma muy clara, se ve cómo está montado. Todo esto en 1 minuto y medio. Entonces, para mí sería muy importante que se sintiese con claridad qué es la melodía, aunque haya líneas de background, aunque haya acompañamiento, aunque haya arpegios, que en ningún momento perdamos de vista qué es la melodía, para lo cual nos podemos ayudar de lo tímbrico también, de lo que esté sucediendo tímbrico en nuestra obra. Y sería muy importante que cuando terminase el directo, cuando todos hubiésemos apagado ya los ordenadores y volviésemos al sofá o donde sea, que algunas de las melodías estuviesen en nuestra cabeza, que las recordásemos, que las silbásemos en la ducha. Porque para mí la música tiene un componente de portabilidad, ¿no? La música que me interesa enseñar y explicar es la música que tiene un componente de portabilidad, un componente de patrón reconocible que el cerebro puede absorber, llevar con él y transmitir a otra persona, ¿no? Esto se ve mucho en la cultura popular, en las nanas, en las canciones, ¿no? De algunas fiestas populares y demás, que son melodías que además son muy ricas porque tú, escuchando solo la melodía, tienes una idea clara de qué está sucediendo ahí armónicamente, ¿no? Aunque nadie esté tocando acordes. Es decir, la propia línea monofónica ya contiene información armónica también, ¿no? Y sobre todo en términos de memorabilidad. Entonces, eso es también muy, muy importante, ¿no? Porque algunas de las cosas que vemos hoy día dependen mucho de la textura, del sonido, de la experiencia, ¿no? De estar escuchándolo, pero luego cuando decimos a un amigo, ¡guau, tío, está escuchando esto, mola un montón! Y te dices, ¡ostras, sí, cómo es! Y se lo quieres cantar, descubres que no tienes estos elementos portables, ¿no? Que para mí son muy, muy, muy importantes. Es decir, aquello que puede ser transmitido, esas células que pueden ser transmitidas, ¿no? En un determinado orden y recrear la obra en el cerebro del oyente, incluyendo a veces, como digo, la armonía.
armonía sin que esté presente, ¿no? Esto es una cosa que me gusta mucho y bueno, dedico mucho tiempo a ello porque me gusta. Así que nada, este es el ejercicio. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Son cursos pues para que los puedas hacer un poco a tu ritmo, a tu aire, sin agobios. Y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.